Encontrar a un rey bajo un estacionamiento suena como la trama de una película extraña. Pero para Ricardo III fue su realidad durante 500 años. Cuando su ADN fue probado, el lado materno fue una coincidencia perfecta. El lado paterno, sin embargo, fue un desastre completo. Reveló un romance secreto que debería haber impedido que la casa de York tomara el trono. Durante años esto fue tratado como un pequeño error. Pero la parte loca es que fue un encubrimiento deliberado. Gracias a una nueva ley, el linaje falso finalmente está expuesto para que todos lo vean. Rey falso en el estacionamiento. El rey Ricardo III fue el último rey inglés en caer en una batalla regular. Encontró su fin en el campo de Bosworth en 1485. Sus enemigos, los Tudor, querían asegurarse de que fuera olvidado. Trataron su cuerpo sin respeto y lo arrojaron en un agujero que era demasiado pequeño. Con el tiempo, la iglesia donde fue enterrado fue derribada. La ubicación se perdió durante siglos. La mayoría de la gente pensaba que sus huesos fueron arrojados a un río, pero una mujer llamada Philippa Langley se obsesionó con encontrarlo. Miró mapas antiguos y se dio cuenta de que la iglesia ahora era un estacionamiento para trabajadores de la ciudad. Todos se rieron de ella. Dijeron que estaba perdiendo su tiempo buscando a un rey bajo un lugar regular para autos. En agosto de 2012 empezaron a excavar. El primer día encontraron huesos de pierna humana. Fue un hallazgo de 1 en 1.000.000. El esqueleto tenía 10 heridas y una columna vertebral muy curvada. Se veía exactamente como el hombre descrito en los libros de historia. Pero encontrar los huesos fue solo el comienzo del drama. La verdadera prueba iba a ser el ADN. Necesitaban probar que este hombre era un rey. También necesitaban ver si su sangre era tan real como decían las leyendas. Los científicos tomaron muestras de sus dientes y su hueso de la pierna. Estaban buscando una coincidencia con parientes vivos. Aquí es donde la historia empieza a ponerse muy extraña. El ADN materno fue una coincidencia perfecta con un fabricante de muebles en Canadá. Pero cuando miraron el lado masculino, todo se derrumbó. Los resultados mostraron que en algún lugar de la historia, alguien tuvo un bebé con un hombre que no era un rey. Esta fue una bomba genética. Si el mundo se enteraba, significaría que los reyes de ese tiempo no eran legítimos. Entonces, los expertos decidieron ser muy cuidadosos con cómo compartían las noticias. Se enfocaron en las buenas noticias y escondieron las malas noticias en la parte trasera de sus informes. Durante mucho tiempo, el público solo conoció la mitad de la historia. El secreto permaneció oculto porque nadie quería causar una crisis real. La ley que desbloqueó la tumba. Durante más de 10 años, el mundo científico sabía que había un problema con el linaje de York. El cromosoma Y se pasa de padre a hijo, sin cambiar mucho. Si Ricardo era un verdadero descendiente del rey Eduardo III, su cromosoma Y debería haber coincidido con sus primos. No coincidió en absoluto. Ni siquiera estuvo un poco cerca. Esto significaba que hubo un evento de falsa paternidad. Básicamente ocurrió un romance. Pero aquí está el asunto. El artículo de investigación de 2014 lo hizo sonar como si no fuera gran cosa. Dijeron que la ruptura pudo haber ocurrido en cualquier momento en los 500 años después de que Ricardo murió. Esa era la forma segura de explicarlo. Protegía los libros de historia, pero los historiadores no estaban satisfechos. Sabían que el momento importaba más que cualquier cosa. Si la ruptura ocurrió antes de que Ricardo naciera, entonces nunca fue un rey real. En 2025 y 2026, las cosas cambiaron. Se aprobó una nueva ley que requería que todos los datos de ADN antiguo fueran completamente transparentes, no más secretos escondidos en notas al pie. Esta ley permitió a investigadores independientes mirar los datos crudos de nuevo. Usaron nuevas herramientas que eran mucho mejores que las que tenían en 2012. Ahora podían leer fragmentos diminutos de ADN que antes eran ilegibles. También obtuvieron permiso para probar otras tumbas reales para encontrar una muestra de control. Necesitaban un estándar dorado para el cromosoma Y real. Eligieron a Juan de Gante, quien era un príncipe muy famoso. Su ADN les diría cómo se veía la firma real verdadera. Cuando compararon a Juan de Gante con los parientes modernos, fue una coincidencia. Esto probó que los parientes modernos eran los que tenían el linaje real. Luego lo compararon con Ricardo. Una vez más, fue una discrepancia total. Esta era la prueba irrefutable. La ruptura no ocurrió después de que Ricardo murió. Ocurrió justo en su propio árbol genealógico. Esto significa que la casa de York no era realmente la casa de York. Eran una familia de plebeyos usando coronas. Las implicaciones de esto son masivas.
Significa que las famosas guerras de las rosas se pelearon por una mentira. Miles de personas perdieron sus vidas por una familia que no tenía derecho a estar ahí. Por esto intentaron tan duro enterrar los resultados. La verdad finalmente estaba afuera y era hora de descubrir quién era el verdadero padre. El arquero en la cama real. Cuando se supo que Ricardo no era un real legítimo, la gente empezó a mirar viejos rumores. Había una historia de 500 años atrás que todos ignoraron. La gente de aquel entonces afirmaba que el padre de Ricardo no era un duque. Decían que su madre, Cicely Neville, tuvo un romance con un arquero apuesto. Este arquero se llamaba Blayborn. En ese momento, el rey de Francia incluso bromeó al respecto. Llamó al rey inglés hijo de un arquero. La mayoría de los historiadores pensaban que esto era solo chisme malintencionado usado para herir a la familia. Pero el ADN dice lo contrario. Resulta que el chisme era correcto. El duque de York estuvo fuera en la guerra por meses cuando comenzó el embarazo. Las fechas no cuadraban. Si el duque de York no era el padre real, entonces toda la línea era falsa. Esto significa que el hermano mayor de Ricardo, el rey Eduardo IV, tampoco era un rey real. Este hombre medía 1,93 m de altura y era muy apuesto. Su supuesto padre era bajo y no muy bien parecido. La gente en la corte susurró sobre esto durante años. Notaron que los niños no se parecían al duque. Ahora tenemos la ciencia para respaldar esos susurros. El ADN muestra que el linaje real fue cortado mucho antes de que Ricardo naciera. Esto hace que toda la historia de Inglaterra se vea diferente. La casa de York afirmaba que tenían la sangre más pura de la tierra. Usaron esa afirmación para iniciar una guerra de 30 años. Derrocaron al rey anterior porque dijeron que era débil y que ellos eran los verdaderos herederos. Pero ellos eran los que estaban escondiendo un secreto. La ironía es casi demasiado para creer. Ricardo III incluso tomó el trono diciendo que sus sobrinos eran ilegítimos. Dijo que no podían ser reyes porque el matrimonio de su padre era falso. Pero él también era ilegítimo. Era un castillo de naipes construido sobre secretos y mentiras. El arquero Blayborn podría ser el hombre más importante en la historia que nadie conoce. Su ADN terminó en el trono mientras los verdaderos reales fueron apartados. El rey falso finalmente fue expuesto, pero había una teoría aún más extraña esperando. La casa de York, construida sobre una mentira. Si un arquero fue el padre, eso es un escándalo enorme. Pero algunos investigadores piensan que va aún más profundo. Lo llaman la teoría del bebé campesino. En aquel entonces, tener un heredero varón era lo más importante para una mujer noble. Si no podía tener un hijo, perdía su poder. Algunos piensan que Cicely Neville pudo haber estado tan desesperada que encontró un bebé para hacerlo pasar como suyo. Esto explicaría por qué el ADN es tan completamente diferente. No sería solo un romance. Sería un intercambio total. Esto suena como una historia loca de un libro. Pero los números no mienten. La distancia genética entre Ricardo y sus supuestos ancestros es enorme. Es el tipo de distancia que ves entre dos personas que no están relacionadas en absoluto. Los científicos en 2014 vieron esto y estaban aterrados. Sabían que si lo decían claramente, cambiaría todo. La familia real actual incluso traza algunas de sus raíces hasta esta línea. Si la línea se rompió en 1400, ¿qué significa eso para la corona hoy? Esa es la pregunta que la ley de 2026 forzó a todos a hacer. Los historiadores ahora están releyendo cada carta y diario de ese tiempo. Están encontrando pistas que fueron pasadas por alto durante siglos. Ven menciones del duque estando enojado con su esposa. Ven gente cuestionando por qué los niños se veían tan diferentes. La casa de York siempre fue un poco misteriosa. Ascendieron al poder tan rápido y fueron tan agresivos sobre su sangre. Ahora sabemos por qué. Estaban sobrecompensando por el hecho de que no eran quienes decían ser. La rosa blanca era un símbolo de pureza. Pero la realidad era mucho más desordenada. La guerra que definió a Inglaterra fue básicamente un error gigante. Los Lancaster, contra quienes los York pelearon, en realidad tenían la mejor reclamación. Pero fueron derrotados por una familia que usó una mentira genética para ganar. Los secretos del pasado estaban siendo arrastrados a la luz uno por uno. La verdad que nunca debíamos ver. Así que aquí estamos en 2026 y los libros de historia están siendo reescritos de maneras que los cronistas originales nunca podrían haber imaginado. El descubrimiento de Ricardo III bajo ese estacionamiento anodino en Leicester fue inicialmente aclamado como el mayor hallazgo arqueológico de nuestro tiempo. Un milagro de supervivencia contra las probabilidades del desarrollo urbano. Pero a medida que los años han pasado y los resultados del laboratorio han goteado hacia la conciencia pública,
Se ha vuelto claro que este hallazgo también fue el comienzo de un encubrimiento masivo por aquellos que tienen un interés creado en el statu quo. Los expertos y los historiadores institucionales intentaron lo mejor que pudieron para proteger la leyenda pulida de la monarquía, temiendo lo que pasaría si se mostraba que los cimientos de la corona estaban construidos sobre arenas movedizas. No querían admitir que un rey, muerto hace mucho tiempo y celebrado en el drama shakespeariano, podría esencialmente ser un fraude genético. Pero la ley de la biología tiene una manera de encontrar la verdad eventualmente, sin importar cuántos siglos de tradición intenten enterrarla. Ahora sabemos con la claridad de la retrospectiva perfecta que Ricardo III fue de hecho un hombre de su tiempo. Valiente en el caos de la batalla y moldeado por una vida que fue innegablemente dura e implacable. Sin embargo, los datos fríos de sus propios restos cuentan una historia que contradice los pergaminos de los heraldos. Él no era el rey legítimo de Inglaterra si uno sigue las reglas estrictas e inquebrantables de sangre y descendencia patrilineal que la monarquía misma estableció para justificar su poder. Este descubrimiento nos obliga a preguntarnos qué más está actualmente escondido en las tumbas frías y silenciosas del pasado. Si uno de los reyes más famosos y escrutados en la historia del mundo era en realidad un plebeyo secreto según los estándares genéticos, ¿quién más entre los grandes nombres estaba viviendo una mentira? Estamos empezando a darnos cuenta de que nos faltan detalles clave sobre las mismas personas que pensábamos conocer mejor. El asunto es que este tipo de discrepancia biológica ocurre mucho más a menudo de lo que estamos cómodos pensando. El análisis de ADN antiguo está empezando a mostrarnos una versión de la historia que es mucho más humana, mucho más caótica y significativamente menos real que las versiones esterilizadas que nos contaron en la escuela. Durante mucho tiempo nos ha gustado pensar en reyes y reinas como personas especiales, nacidas con un tipo diferente de sangre que los separaba de los campesinos que gobernaban. Pero el rey del estacionamiento prueba que son igual que nosotros en las formas que más importan. Tienen secretos familiares, vidas desordenadas y ramas de sus árboles genealógicos que no siempre crecen en las direcciones que la ley requiere. La única diferencia real entre un escándalo real y uno común es que los secretos reales están enterrados bajo capas de asfalto y protegidos por una falange de científicos y tradicionalistas durante años. ¿Qué piensas sobre la familia real escondiendo estos resultados durante tanto tiempo? Esto cambia cómo ves la historia de la corona. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Asegúrate de dar me gusta a este video y suscribirte para más inmersiones profundas en la historia.